Introducción a la economía internacional. Y esta materia obviamente hay que unirla con lo que hemos visto respecto al tipo de cambio. Ahora, aquí vamos a suponer que existe un país en el mundo, bien solamente un país, y que este país produce el bien X, cualquiera sea. Y en este país, entonces, el precio de equilibrio del mercado es de 1500, ¿ok? O sea, no es solamente un país en el mundo, bien, pero analizando solamente un país en el mundo, ahí está bien dicho. Y el precio de equilibrio del mercado es de 1500, ¿ok? Del mercado del país. Pero el precio internacional de ese bien X es de 1000. Ante eso, el precio internacional está por debajo del precio de equilibrio del mercado. Por lo que la cantidad que se va a demandar a este precio, Q sub D, va a ser mayor a la cantidad que se va a ofrecer en el país, Q sub O. Entonces, esto va a provocar que la cantidad demandada va a ser mayor que la cantidad ofrecida. Y esto se denomina como demanda de importación o cantidad importada. Es decir, este país X, producto de que su precio internacional está por debajo del equilibrio de mercado, va a importar esta cantidad, Q sub D menos Q sub O. ¿Ok? Va a provocar esta va a ser la cantidad de bienes que va a importar, producto de que el precio internacional está por debajo del equilibrio de mercado. En el caso que el precio internacional sea igual al precio de equilibrio del mercado, aquí no se va a exportar ni tampoco se va a importar. Bien, o sea, este es el caso en que el equilibrio de mercado nacional tiene el precio internacional. Bien, aquí no se importa ni se exporta el bien X. Pero en el caso contrario, en el caso que el precio internacional está por sobre el precio de equilibrio de mercado, aquí se va a exportar. Es decir, al precio de 2000 se va a demandar en el país Q sub D y se va a ofrecer Q sub O. Este exceso de oferta que se produce aquí es la cantidad que se va a exportar o la oferta de exportación OE. ¿Ok? La demanda de importación es DI, en el caso que el precio de equilibrio está por sobre el precio internacional. Pero en el caso que se exporte, cuando el precio internacional está por sobre el precio de equilibrio, la oferta de exportación se llama OE, que la oferta de exportación es Q sub O menos Q sub D, esto que está aquí. Bien. Pero supongamos que se decide aplicar un impuesto a la importación o un arancel a la importación. Y esto va a provocar el siguiente cambio en este caso. Tenemos el precio internacional antes que se aplique el impuesto. Bien. En el cual la cantidad que se iba a importar de este producto en el país era Q sub D menos Q sub O, porque el precio internacional choca con la oferta aquí y choca con la demanda aquí. Bien. Se aplica el impuesto a la importación y esto genera que ahora en el mercado del país el bien X va a valer el precio internacional más el impuesto o el arancel. Lo que genera que ahora la cantidad que se va a importar va a ser Q sub D' menos Q sub O', por lo que disminuye la cantidad importada. ¿Ya? ¿Qué conclusiones se saca con esto? Que al aplicar el impuesto a este bien X, la cantidad demandada del bien disminuye, la cantidad que se ofrece del bien disminuye, perdón, aumenta, la cantidad que se ofrece en el mercado nacional aumenta y la cantidad importada disminuye. Q sub D' menos Q sub O' es menor, ¿cierto?, que Q sub D' menos Q sub O'. Y además aparecen cuatro áreas. Aparece el área A, B, C y D, en que A más B más C y más D
al sumar las 4, corresponden a toda la disminución que tuvo el excedente del consumidor. Antes de que se aplicara el impuesto, y aquí voy a subir, perdón, aquí, por ejemplo, si que consideramos esto, el excedente del consumidor va a ser todo este triángulo grande que está aquí. Bien. Ahora, si nos vamos al ejemplo del impuesto, antes que se aplicara el impuesto, todo el excedente del consumidor era todo este triángulo que está aquí. ¿Ya? Y el excedente del productor era todo este triángulo que está acá. Pero cuando se aplica el impuesto, ahora todo el excedente del consumidor disminuyó. Y solamente este triángulo que está aquí. Entonces, ¿cuánto disminuyó? Disminuyó A más B más C más D, el excedente del consumidor. ¿Cuánto aumentó el excedente del productor? El área A. ¿Por qué? Porque antes el excedente del productor era este triángulo que está aquí. Y ahora va a ser todo el triángulo que está acá arriba. O sea, sumado el área A. Ese sería el aumento del excedente del productor. El cuadradito de este rectángulo, mejor dicho, que está acá, la letra C, sería el ingreso fiscal y la letra B y la letra D sería pérdida social. Ahora, ¿cuándo es una buena medida? Cuando al yo sumar B más D me da menor que C. Dicho de otra forma, cuando las pérdidas sociales son menores que el ingreso fiscal. En ese caso, es una buena medida aplicar impuesto a un producto. Y aquí el tema justamente, ¿por qué los cigarrillos o el alcohol tienen altos impuestos? Porque los cigarrillos y el alcohol tienen un tipo de demanda inelástica. Y al ser inelástica, entonces, aun cuando aumente considerablemente el precio, la cantidad demandada va a disminuir muy poco. Y en esos casos es una buena medida aplicar impuestos, porque el área fiscal o el ingreso fiscal va a ser mucho mayor que la pérdida social que pueda tener. Bien. Ya. Vamos a ver un ejercicio ahora. Numérico. Supongamos que en el mundo existe el país F y este país presenta en un producto X estas ecuaciones que están aquí. Q sub o la oferta, es igual a menos 10 más 2P y Q sub D o demanda es igual a 50 menos P. ¿Cuál sería el precio de equilibrio? La primera pregunta. ¿Cuál sería la oferta exportadora? La OE, que vimos anteriormente. ¿Cuál sería la demanda importadora? La DI. Y después, si el precio internacional es 60, se exporta o se importa en el país F, y si es que es de 15, se exporta o se importa en el país F. Entonces, partiendo por cuál sería el precio de equilibrio, esto ya es microeconomía, en que, o fundamentos de economía hasta incluso, en que aquí yo igualo solamente Q sub O, lo igualo a Q sub D, y obtengo lo que sería el precio de equilibrio, que es lo que está aquí arriba. Menos 10 más 2P es igual a 50 menos P, despesco el precio y obtengo que el precio de equilibrio es 20. ¿Cuál sería la oferta exportadora? La OE. Hay que recordar que la oferta exportadora es Q sub O menos Q sub D. Y para repasarlo aún más voy a subir. La oferta exportadora es Q sub O menos Q sub D. Q sub O menos Q sub D. Y lo que hago es restar Q sub O menos paréntesis Q sub D. Y obtengo que la oferta exportadora va a ser menos 60 más 3P. En que si es que el precio es 20, entonces la exportación va a ser 20. O sea, perdón, va a ser 0. ¿Por qué motivo? Porque si es que el precio internacional es 20 y el precio de equilibrio del mercado es 20, la exportación es 0, no se exporta. Y aquí retrocedemos a lo que vimos en este caso. Si el precio internacional es igual al precio de equilibrio de mercado, en este caso no va a haber ni exportación ni importación. Y lo que nosotros determinamos en el ejercicio recién
fue el precio de equilibrio de mercado. Bien, entonces si se hace el supuesto de que el precio es 20, el precio internacional, en ese caso no se va a exportar. Que es lo mismo que yo diga 3 por 20, me da 60, menos 60, igual 0 exportación. ¿Y cuál sería la demanda importadora, la DI? En este caso la DI es Q sub D menos Q sub O. Entonces reemplazo Q sub D menos paréntesis Q sub O. Y me da que es 60 menos 3P. Y aquí lo mismo. Si es que el precio es 20, se va a importar 0. ¿Bien? Y grafico. Y grafico de la forma que están viendo ahora. En que tengo la demanda y la oferta y el precio de equilibrio, que es 20, que fue el que calculamos. Y aquí extiendo y llego a este gráfico, en que aquí está el 20. Y desde el 20 hacia arriba es la oferta exportadora y del 20 hacia abajo es la demanda importadora. Si el precio es 20, ¿ok? Si es que el precio es 20, se va a exportar 0. Y si el precio es 20, se va a importar 0. Pero ¿qué pasa si es que el precio internacional es de, y tal como dice acá, es de 60? El precio del mercado es 20 y el precio internacional es 60. Va a estar por acá arriba, que después lo vamos a ver igual en el gráfico. Está acá arriba. Si es que es 60, entonces se va a exportar. Va a chocar con la oferta exportadora. Si es que el precio es 15, va a estar acá abajo. Se va a importar. Si es que el precio internacional es 15, está por debajo del precio de equilibrio de mercado, se va a importar ahí. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico que está acá? Si es que el precio es 60, se va a exportar y esta va a ser la cantidad exportadora. Si es que el precio es 15, se va a importar y esta sería la cantidad importada. Bien. Ahora, supongamos que en el mundo existen dos países, se incorpora además al país F que vimos recién, el país Z. Y el país Z en el mismo producto X tiene estas ecuaciones. ¿Ok? Estas ecuaciones, calcular el precio de equilibrio de Z, calcular la OE, calcular DI y ahora calcular el precio internacional y qué país exportaría y qué país importaría. Bien. Y esto lo vamos a ver en el próximo video.